Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a Javi Sami. Bueno, esta es la segunda parte del video sobre elaboración de una página web totalmente responsive desde cero, usando HTML y editor de código Brackets. En el video anterior trabajamos el index.html, ahora vamos a trabajar el estilo.css. Para ello, primeramente activo la vista previa. ¿Cuál es esta? Se muestra del resultado del video anterior, entonces me dirijo a estilo, asterisco, y le agrego un box sizing, border box. Quiero que tenga un margin 0 y también un padding 0. Control S, guardamos. Tenemos este resultado. Ahora seguimos con el body. El body quiero que tenga línea A de 1.5 en. Y por último que tenga un font size de 20 píxeles. Control S, guardamos. Ahora voy a declarar los estilos globales, el cual voy a declarar el flex. Este flex va a tener un display flex. Quiero que sea un flex wrap. Y justify content center. Control S, guardamos. Y también hay un modificador más que se llama modificador, el cual es esto de acá, flex modificador, el que va a tener un white de 100%, margin 0, auto, que se mantenga centrado. Control S, guardamos. Esto sería ya los estilos globales. Ahora vamos a trabajar los estilos del header. ¿Cuáles son estos? Dentro de esto. Entonces, primeramente agrego slash asterisco y agrego de esta manera doble guión, cierro para hacer un comentario. Entonces acá vamos a poner empieza, bueno, digamos header, y también lo copio y lo pego para poner termina header. Hago esto para llevar un poquito más de orden y no perdernos en el intento. Y entonces, en cuanto al header, le voy a agregar un background, image, URL, y busco la ruta donde está alojada el fondo. Le agrego un age, una altura de unos 250 píxeles, ahí está, y que tenga también un background size cover que se ajuste al contenido. Control S, guardamos. Ya tengo esto. Ahora seguimos con lo que es cabecera. Desde acá, cabecera tendrá un white de 100%. Control S, guardamos. Ahora trabajaremos con el logo. Primeramente lo agrego el logo, pero me dijo imágenes y lo agrego logo.png. Ahí lo tengo. Guardo cambios. Ahora digo, la clase es img logo. Tengo esto. Agrego un margin left auto. Quiero que tenga un background white, que sea blanco. Y por último que tenga un border radius de 50%. Control S, guardamos. Tenemos este resultado. Seguidamente trabajaremos con el menú. Entonces digo, quiero que sea un white del 100%. Quiero que tenga un age de unos 50 píxeles. Vamos a bajarle un poquito, vamos a poner un margin top, unos 15 píxeles. Que una position relative, text align center, y por último vamos a sacarle un background RGBA que sea 0, 0, 0, 0.7. Lo tenemos. Seguidamente trabajaremos ya con los hipervínculos. Entonces el hipervínculo es la clase link. Entonces pongo link, le digo text decoration no,
Quiero que sea de color blanco. Quiero que tenga un padding de unos 10 píxeles. Y que tenga un margin 15 píxeles. Control S, guardamos. Tenemos este resultado. Ahora a este link le agregué una selección. Cuando pase el mouse, primeramente quiero cuando pase el mouse se remarque. Entonces digo, copio este link y le pongo 2 puntos hover. Es decir, cuando pase el mouse cambie de color. Entonces al momento de pasar el mouse quiero que tenga un background que sea blanco, white, y el color de texto que sea negro. Control S, guardamos. Ahora vamos a probarlo. Si vemos que pasamos el mouse, se cambia de color. Por último, he agregado acá una selección. Cuando esté en la página principal, se cambia de color. Si pasa en la página nosotros, cambia de color, igualmente en servicios. Pero en este caso lo agrego inicio. Entonces copio selección y me dirijo, le agrego. La selección va a tener un background FE010E y de color negro el texto. Control S y guardamos. Ahí lo tenemos. Bueno, aquí termina la segunda parte de este video. En el siguiente video trabajaremos ya el resto de estilos del documento. Y nada, les invito a suscribirse al canal, compartir en sus redes sociales y chao chao.